Me di cuenta de que mi esposo y mi hermana estaban jugando a ser una familia con mi recién nacida mientras yo estaba en el trabajo, así que arruiné todos sus planes y los dejé sin nada. Volví a trabajar 6 semanas después de tener a mi hija, a quien llamaré Juliana en lugar de Julie, porque necesitábamos el dinero, y mi esposo Beto, en lugar de Brett, dijo que podía manejar el día mientras trabajaba de noche en la bodega. Mi hermana Claudia, en lugar de Chloe, acababa de perder su trabajo y se ofreció a ayudar con la bebé durante el día para que Beto pudiera dormir antes de sus turnos. Parecía perfecto ya que Claudia amaba a Juliana y se estaba quedando en nuestra habitación de invitados hasta que se recuperara. Yo salía a las 7 de la mañana para mi trabajo en el centro médico, me sacaba leche durante los descansos y me apresuraba a casa a las 5:30 para tomar mi lugar. Beto se estaría levantando para su turno de la noche a las 8 p.m. y Claudia ayudaría con la cena y la rutina de dormir. Durante 3 semanas todo funcionó sin problemas. Beto dormía lo suficiente, Juliana estaba feliz y Claudia parecía disfrutar mucho ayudando. Ella me enviaba fotos durante el día de Juliana haciendo tiempo boca abajo o su primera sonrisa de verdad. Yo estaba agradecida de tener apoyo familiar ya que mi mamá vivía al otro lado del país y los papás de Beto no estaban interesados en ser abuelos. Luego pequeñas cosas se empezaron a sentir raras. Yo llegaba a casa y Beto estaba recién bañado a pesar de que se suponía que apenas se estaría despertando. Claudia usaba mi bata de baño, diciendo que la suya estaba lavándose. Juliana usaba conjuntos que yo no reconocía, y cuando preguntaba, Claudia decía que los había comprado como sorpresa. Beto comenzó a criticar cómo hacía las cosas con Juliana, diciendo que la estaba cargando mal o que le estaba dando demasiada comida, lo cual era extraño ya que a él nunca le habían importado las cosas de bebé antes. Un día olvidé las piezas de mis sacaleches y tuve que regresar a casa a la hora del almuerzo. Entré en silencio porque Juliana podría estar durmiendo la siesta. Ahí fue cuando los escuché en la sala. Beto se reía de algo en la televisión mientras Claudia estaba acurrucada a su lado en el sillón. Juliana dormida en su pecho. Parecían una familia. Me quedé parada mirando y Claudia dijo algo sobre que esto era mucho mejor que su vida anterior. Beto le dio un beso en la parte superior de la cabeza y dijo que hacían un buen equipo. Ninguno de los dos me vio. Esa noche los puse a prueba. Mencioné lo cansado que se veía Beto para alguien que había estado durmiendo todo el día. Él dijo que cuidar a un bebé era agotador. Claudia intervino, diciendo que Beto había sido muy activo con Juliana, haciendo todas las tomas y los cambios de pañal. Pero Juliana se alimentaba exclusivamente con leche materna de biberones que yo me sacaba. Y yo los había estado marcando. La mitad no se habían usado. Le estaban dando fórmula. Cuando pregunté al respecto, dijeron que Juliana parecía tener más hambre de lo que yo le estaba proporcionando. Habían tomado esa decisión juntos sin preguntarme. A la mañana siguiente llamé a mi trabajo diciendo que estaba enferma, pero salí de la casa como de costumbre. Me estacioné calle abajo y esperé 1 hora antes de volver caminando. La puerta estaba cerrada con llave, lo cual era raro porque nunca la cerraba al salir. Usé mi llave y encontré a Beto haciendo el desayuno en boxers mientras Claudia estaba sentada en la mesa en mi camisón de seda. El que Beto me había comprado para nuestro aniversario. Juliana estaba en su sillita rebotadora entre ellos. Estaban discutiendo planes para el fin de semana como si yo no existiera. Cuando me vieron, Beto agarró una playera y Claudia cerró el camisón. Pregunté por qué Claudia estaba usando mi ropa. Ella dijo que se le había derramado café en su pijama. Se miraron, teniendo alguna conversación silenciosa. Fue entonces cuando Juliana empezó a llorar, y ambos se apresuraron a atenderla. Beto la levantó y comenzó a mecerla de la forma en que yo lo hago. Claudia agarró el biberón que yo había preparado y se lo entregó. Trabajaban en sincronía, como si hubieran estado haciendo esta rutina durante semanas. Me di cuenta de que así había sido. Todos los días, mientras yo estaba fuera, estaban jugando a ser una familia con mi bebé. Fui a trabajar al día siguiente, pero le dije a mi supervisora que tomaría mi licencia de maternidad acumulada con efecto inmediato. Solo necesitaba cerrar algunos casos. Ella lo aprobó para que comenzara el lunes siguiente. No le dije nada a Beto ni a Claudia. En cambio, los observé más de cerca. Beto salía a trabajar cada vez más tarde, a veces no sino hasta las 9. Claudia estaba lavando nuestra ropa junta, los boxers de Beto mezclados con su ropa interior. Habían creado una lista de reproducción compartida en la bocina. El sábado, dije que tenía que ir a un turno de emergencia. En cambio, fui a casa de mi amiga Diana y observé la cámara de seguridad de mi casa desde mi celular. A las 10 a.m. Claudia y Beto salieron con Juliana en la carriola que yo compré. Caminaron al mercado de agricultores tomados de la mano, Beto empujando la carriola mientras Claudia enlazaba su brazo con el suyo. Parecían cualquier otra pareja joven con un bebé. La gente se detenía a arrullar a Juliana y ellos sonreían, aceptando cumplidos como padres orgullosos. El domingo por la noche, actué normal. El lunes por la mañana, me vestí para trabajar y me fui. Beto apenas se despidió, ya enviándole un mensaje de texto a Claudia para que bajara. Conduje a la vuelta de la esquina y los llamé a ambos en una conferencia telefónica. Les dije que mi licencia de maternidad comenzaba hoy, así que ya no necesitaban cuidar a Juliana. Silencio total. Luego Beto preguntó qué quería decir. Le dije que estaría en casa con Juliana durante las próximas 8 semanas, con pago completo, para que Claudia pudiera enfocarse en buscar trabajo y Beto pudiera dormir durante el día. Claudia comenzó a tartamudear sobre que aún quería ayudar. Dije que no sería necesario ya que había inscrito a Juliana y a mí en clases de mamá y bebé todas las mañanas.
Luego, mientras Beto dormía, tomé su teléfono y revisé sus mensajes. Se me cayó el teléfono cuando descubrí sus planes. Lo levanté de nuevo con manos que no dejaban de temblar y seguí revisando sus mensajes. La conversación se remontaba a semanas atrás, tal vez más. Beto le había enviado un mensaje a Claudia el día después de que ella se mudó, diciendo lo agradable que era tenerla cerca. Ella había respondido con un emoji de corazón. Luego más mensajes sobre Juliana, sobre lo natural que se sentían juntos cuidándola. Claudia escribió que nunca se había sentido tan feliz y completa. Beto dijo que se sentía de la misma manera. Se me hizo un nudo en la garganta leyendo cómo hablaban de mí. Beto me llamó fría y distante. Dijo que me importaba más el trabajo que mi propia familia. Claudia estuvo de acuerdo y dijo que siempre había sido egoísta, incluso de niñas. Hablaban de Juliana como si fuera suya, planeando su primera fiesta de cumpleaños juntos, discutiendo qué tipo de mamá sería Claudia. Luego encontré el mensaje de hace 3 días donde Beto decía que necesitaban hacer un plan. Claudia preguntó qué quería decir. Beto escribió que quería estar con ella, que ellos debían ser los padres de Juliana, que yo apenas estaba cerca de todos modos. Claudia le envió un mensaje largo sobre cómo Juliana ya los veía como sus verdaderos padres, cómo la llamaba a Claudia durante la noche, cómo sonreía más con ellos que conmigo. Nada de eso era cierto, pero estaban construyendo una historia. El siguiente mensaje de Beto lo exponía todo. Él me diría que quería el divorcio y la custodia total de Juliana. Usaría mi horario de trabajo en mi contra. Diría que elegí mi trabajo por encima de mi bebé. Claudia lo respaldaría como testigo. Ya habían hablado con alguien al respecto. Algún amigo de Beto que dijo que los jueces usualmente se ponían del lado del padre que había estado haciendo el cuidado primario. Sentí que mi estómago estaba lleno de piedras. Iban a quitarme a mi hija. Comencé a tomar capturas de pantalla de todo. Mis manos se movían rápido a pesar de que estaban temblando. Cada mensaje, cada plan, cada mentira que habían dicho sobre mí. Abrí el correo electrónico de Beto en su teléfono y envié todas las capturas de pantalla a mi propia dirección de correo electrónico. Luego las reenvié de nuevo a mi almacenamiento personal en la nube y a mi correo electrónico del trabajo. Quería copias por todas partes, para que él no pudiera eliminarlas ni alegar que su teléfono se había borrado. Los correos electrónicos aparecían como enviados desde su cuenta, por lo que sabría exactamente lo que había encontrado y que yo tenía pruebas. Miré a Beto, que seguía durmiendo en nuestra cama, roncando suavemente como si no le importara nada. Este hombre con el que había estado casada durante 4 años, en quien había confiado todo, con quien había tenido un bebé. Estaba planeando destruirme y robar a nuestra hija. Quise gritarle o golpearlo con algo, pero en su lugar puse su teléfono de vuelta en la mesita de noche exactamente donde lo había dejado. Bajé las escaleras y los encontré a ambos en el sillón donde los había dejado. Juliana seguía durmiendo en el pecho de Claudia. Beto debió haber bajado mientras yo estaba arriba porque ahora estaba sentado junto a Claudia, sus cuerpos pegados. Ambos levantaron la vista cuando me escucharon en las escaleras, y sus rostros se volvieron culpables de inmediato. La mano de Claudia se movió a la rodilla de Beto. Me quedé parada al pie de las escaleras mirándolos por un largo momento. Se veían muy nerviosos, como niños sorprendidos haciendo algo malo. Mantuve mi voz tranquila y baja para no despertar a Juliana. Les dije que había encontrado todo y pregunté cuánto tiempo había estado sucediendo esto. El rostro de Beto se puso rojo y comenzó a levantarse, pero levanté la mano para detenerlo. Claudia acercó a Juliana a su pecho como si la estuviera protegiendo de mí. Eso me enfureció tanto que apenas podía ver con claridad, pero mantuve la voz nivelada. Beto intentó decir que los mensajes fueron sacados de contexto, que yo estaba malinterpretando lo que había leído. Su voz tenía ese tono falso y razonable que usaba cuando mentía. Simplemente lo miré y esperé. Claudia comenzó a llorar entonces, sollozos grandes y dramáticos que hicieron que Juliana se agitara contra ella. Dijo entre jadeos que habían tenido sentimientos el uno por el otro desde que ella se mudó. Dijo que simplemente sucedió de forma natural porque estaban pasando mucho tiempo juntos con Juliana. En realidad lo dijo así, como si fuera algo que simplemente les sucedió a ellos en lugar de algo que eligieron hacer. Le dije a Claudia que tenía hasta mañana por la mañana para empacar sus cosas y salir de mi casa. Ella comenzó a discutir, diciendo que no tenía a dónde ir, que aún no podía pagar un lugar. La interrumpí y le dije que debió haber pensado en eso antes de decidir acostarse con mi esposo. Mi voz se hizo más fuerte en esa última parte, y Juliana se despertó llorando. Claudia intentó calmarla, pero me acerqué y tomé a Juliana de sus brazos. Claudia parecía como si le hubiera dado una bofetada. Beto se puso de pie entonces y dijo que necesitábamos hablar de esto como adultos y averiguar qué era lo mejor para Juliana. Sostuve a Juliana contra mi hombro y lo miré directamente. Le dije que lo mejor para Juliana era que su padre no jugara a hacer una familia con su tía mientras le mentía a su madre. Su mandíbula se tensó y pude ver que estaba tratando de controlar su temperamento. No esperé a que respondiera. Tomé a Juliana y subí las escaleras a la guardería y cerré la puerta con llave detrás de nosotras. Pude oírlos hablando abajo y voces enojadas y susurradas, pero no pude distinguir las palabras. Me senté en la mecedora y alimenté a Juliana, tratando de concentrarme en ella, y no en el hecho de que toda mi vida se acababa de desmoronar. Mis manos seguían temblando y las lágrimas seguían corriendo por mi rostro, pero seguí alimentándola y meciéndola. Cuando Juliana se durmió, la puse en la cuna y saqué mi teléfono. Llamé a Camila en lugar de Camilla, y cuando contestó simplemente comencé a hablar.
contándole todo sobre los mensajes y sus planes y lo que habían estado haciendo. Ella no interrumpió ni una vez, solo escuchó mientras yo hablaba. Cuando finalmente me detuve, dijo que venía a buscarnos a Juliana y a mí de inmediato, que podíamos quedarnos con ella todo el tiempo que necesitáramos. Le dije que no iba a dejar mi casa. Esta era mi casa y no iba a permitir que me echaran de ella. Pero dije que necesitaba su ayuda para averiguar mis siguientes pasos porque no tenía idea de qué hacer. Ella dijo que estaría allí en una hora y que no hablara con Beto ni con Claudia hasta que llegara. Me dijo que me quedara en la guardería con la puerta cerrada con llave. Dije que estaba bien. Y colgamos. Me senté en el suelo junto a la cuna de Juliana y solo la observé dormir. Se veía tan tranquila, totalmente inconsciente de que todo su mundo estaba a punto de cambiar. Escuché pasos en el pasillo y luego Beto intentó abrir la manija de la puerta. No se abrió debido a la cerradura. Tocó suavemente y dijo mi nombre, pero no respondí. Lo intentó de nuevo unos minutos más tarde, tocando más fuerte esta vez y diciendo que necesitábamos hablar. Todavía no respondí. Finalmente lo escuché alejarse. Camila apareció exactamente una hora más tarde y escuché su voz abajo. Abrí la puerta de la guardería y la encontré en el pasillo. Llevaba su laptop y una libreta. Me dio un largo abrazo y luego regresamos a la guardería y cerramos la puerta con llave de nuevo. Se sentó en el suelo conmigo y abrió su laptop. Dijo que era asistente legal y que me iba a ayudar a documentar todo. Pasamos las siguientes 2 horas revisando la cronología de los eventos, anotando cada cosa sospechosa que había sucedido, cada mentira que habían dicho, cada vez que habían tomado decisiones sobre Juliana sin preguntarme. Le mostré todas las capturas de pantalla y ella me ayudó a organizarlas por fecha. Hizo una lista de lo que necesitaba hacer para protegerme a mí y a Juliana legalmente. Conseguir un abogado a primera hora de la mañana. No salir de la casa. No dejar que Claudia estuviera a solas con Juliana. Documentar todo lo que Beto dijera e hiciera. Ella estaba tan tranquila y organizada y me hizo sentir que tal vez realmente podría manejar esto. Cuando finalmente se fue alrededor de la medianoche, traté de dormir pero no pude. Me acosté en el suelo junto al Moisés de Juliana, observándola respirar y repasando todo en mi cabeza una y otra vez. ¿Cómo me había perdido todas las señales? ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Sobre qué más habían mentido? Beto intentó abrir la puerta 2 veces más durante la noche, pero fingí estar dormida. Lo escuché alejarse ambas veces. Apenas dormí tal vez 1 hora en total. Cada vez que cerraba los ojos veía esos mensajes o los imaginaba juntos con Juliana. Para cuando salió el sol me sentía enferma y agotada, pero también sentía algo más. Me sentía determinada. No iban a quitarme a mi hija y no iban a convertirme en la mala del cuento. Tenía pruebas y tenía un plan, e iba a contraatacar con todo lo que tenía. El sol salió alrededor de las 6 y escuché movimiento abajo. Levanté a Juliana y fui a revisar el cuarto de Claudia. La puerta estaba abierta y la cama estaba deshecha. Su ropa no estaba en el armario y los cajones de la cómoda colgaban abiertos y vacíos. Había dejado algunos envases de maquillaje en el mostrador del baño y algunos ganchos en el suelo, pero por lo demás parecía que nunca había estado allí. Bajé las escaleras con Juliana y encontré a Beto sentado en la mesa de la cocina todavía con la ropa de ayer. Levantó la vista cuando entré y abrió la boca para decir algo, pero pasé junto a él para prepararle el biberón a Juliana. Me observó medir la fórmula y calentar el agua. Me senté en la sala para alimentarla y él me siguió y se sentó en el otro sillón. Dijo que necesitábamos hablar sobre nuestro matrimonio y lo que íbamos a hacer. No lo miré. Le dije que no había nada de qué hablar excepto los términos del divorcio. Su rostro palideció y se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Dijo que estaba siendo precipitada y que deberíamos intentar terapia de pareja primero, que todo matrimonio pasa por momentos difíciles. De hecho, me reí a carcajadas. Le pregunté si fue a terapia antes de decidir acostarse con mi hermana. Se recostó como si lo hubiera abofeteado. Luego, toda su cara cambió y se puso a la defensiva. Dijo que yo nunca estaba en casa de todos modos, que siempre estaba en el trabajo o demasiado cansada para prestarle atención cuando regresaba. Dijo que Claudia lo hacía sentir apreciado y notado, que a ella realmente le importaba cómo le había ido en el día. Terminé de alimentar a Juliana y la puse sobre mi hombro para hacerla eructar. Le dije que iba a llamar a mi supervisora y tomar el resto de mi licencia de maternidad. Él preguntó qué significaba eso para nosotros y yo dije que ya no había un nosotros. Llevé a Juliana arriba, le cambié el pañal y la acosté para su siesta matutina. Luego fui a mi habitación y llamé a Ana en lugar de Anya, ajustando el nombre. Le expliqué que estaba lidiando con algunos problemas personales y necesitaba extender mi licencia. Ella no hizo preguntas. Solo dijo que tomara las 12 semanas completas y que mi trabajo estaría esperando cuando estuviera lista. Me dijo que me concentrara en mi bebé y en mí misma y que no me preocupara por el trabajo. Le di las gracias y colgué. Beto intentó hablar conmigo 2 veces más ese día, pero lo ignoré por completo. Esa noche él movió sus cosas a la habitación de invitados sin que yo se lo pidiera. Los siguientes 2 días fueron silenciosos y tensos. Seguía intentando iniciar conversaciones sobre cómo arreglar las cosas, pero yo me iba o salía de la habitación. Me concentré por completo en Juliana y en cuidarme a mí misma. Llamé a Camila el segundo día y le pregunté si todavía tenía la información de contacto de ese abogado. Me envió el número de Felipe Claro en lugar de Fletcher Cleary en 5 minutos. Llamé a su oficina y le expliqué mi situación a la recepcionista.
Ella dijo que estaba completamente ocupado, pero cuando mencioné el romance y las preocupaciones por la custodia, me puso en espera. Felipe tomó la línea y me dijo que fuera esa tarde a las 3. Empaqué todas las capturas de pantalla e imprimí los mensajes de texto. Hice una cronología de todo lo que había sucedido y reuní las fotos de la cámara de seguridad. Me presenté en la oficina de Felipe con Juliana en su sillita de auto y una carpeta llena de pruebas. Tendría unos 40 años con canas empezando en las sienes, me dio la mano y me ofreció café. Nos sentamos en su sala de conferencias y le expuse todo. Revisó cada mensaje cuidadosamente y tomó notas. Miró las fotos de la cámara de seguridad durante mucho tiempo. Luego se recostó en su silla y me dijo que tenía un caso sólido para la custodia total. Dijo que la infidelidad era bastante mala, pero su plan para alejarme de Juliana y afirmar que yo era una madre ausente iba a jugar muy en contra de Beto. Explicó que el horario de Beto de turno nocturno significaba que en realidad no podía ser el cuidador principal de Juliana durante el día como estaba afirmando. El hecho de que le hubieran estado dando fórmulas sin mi conocimiento y la hubieran dejado con Claudia mientras él dormía destruía por completo cualquier argumento de que él era el padre principal. Felipe dijo que debíamos presentar la solicitud de inmediato y pedir la custodia total temporal mientras el divorcio estaba pendiente. Firmé el acuerdo de retención esa tarde. Felipe presentó los papeles de divorcio 3 días después. A Beto le entregaron la notificación en la bodega durante su turno. Beto regresó a casa alrededor de la medianoche y azotó la puerta principal tan fuerte que hizo temblar las paredes. Subió las escaleras y golpeó mi puerta de la habitación. Abrí con Juliana en mis brazos y él comenzó a gritar sobre cómo lo había tomado por sorpresa y ni siquiera intenté salvar nuestro matrimonio. Mantuve mi voz tranquila y baja porque Juliana estaba durmiendo. Le dije que de todos modos estaba planeando divorciarse de mí según sus mensajes con Claudia. Yo simplemente me le adelanté. Intentó discutir, pero le cerré la puerta en la cara y la cerré con llave. A la semana siguiente, Beto contrató a otro abogado, Luis Takahashi, en lugar de Lee Takahashi. Recibí una carta por correo alegando que Beto había sido el cuidador principal de Juliana durante el día mientras yo trabajaba y merecía una custodia 50-50. La carta decía que yo había abandonado a mi hija pequeña para volver al trabajo y dejé su cuidado completamente a Beto. Me enfureció tanto que tuve que dejarla y alejarme. Llamé a Felipe y le leí la carta. Me dijo que no me preocupara y que le enviara todo lo que tenía sobre la alimentación con fórmula y la participación de Claudia. Le reenvié el video de la cámara de seguridad que mostraba a Beto y Claudia saliendo de la casa con Juliana mientras yo supuestamente estaba en el trabajo. Le envié las fotos de ellos en el mercado de agricultores tomados de la mano. Documenté cada biberón de leche materna que había marcado que no se había usado y los envases de fórmula que había encontrado escondidos en la parte trasera de la despensa. Felipe me devolvió la llamada 2 horas más tarde y dijo que esta evidencia destruía por completo su argumento de cuidador principal. Dijo que el video de ellos presentándose como pareja con Juliana en público mientras me mentían sobre su relación mostraba un juicio terrible. El hecho de que hubieran tomado decisiones importantes sobre la alimentación de Juliana sin consultarme a mí como su madre demostraba que no estaban poniendo sus mejores intereses primero. 2 días después de que Felipe presentara la evidencia, la mamá de Beto, Melanie, me llamó por primera vez desde que nació Juliana. Su voz llegó a través del teléfono toda dulce y preocupada, preguntando cómo estaba y diciendo que había escuchado que Beto y yo estábamos teniendo problemas. Me quedé en silencio y la dejé hablar. Siguió hablando de cómo las familias necesitan permanecer unidas, especialmente cuando hay un bebé involucrado y cómo Juliana merece tener a ambos padres en la misma casa. Esperé hasta que terminó todo su discurso antes de responder. Le dije que a ella no le importó en lo más mínimo que Juliana fuera su nieta hasta que Beto necesitó a alguien que lo hiciera quedar bien en la corte. Ella comenzó a discutir, pero la interrumpí y dije que si realmente le importara a Juliana, habría aparecido en los últimos 3 meses en lugar de ahora que su hijo estaba enfrentando consecuencias. Se quedó callada y luego intentó un enfoque diferente, diciendo que Beto cometió un error, pero que ama a Juliana y que yo no debería separarlos. Le recordé que Beto estaba planeando alejar a Juliana de mí permanentemente con Claudia, así que su preocupación parecía bastante selectiva. Ella me colgó después de eso. A la mañana siguiente mi teléfono volvió a sonar y esta vez era Claudia. Casi no contesto, pero algo me hizo tomar la llamada. Estaba llorando tan fuerte que apenas pude entenderla al principio. Seguía diciendo que lo sentía mucho y que nunca quiso lastimarme y que no sabía cómo las cosas se habían arruinado tanto. Me senté allí escuchándola sollozar y disculparse, hablando de cómo ahora se daba cuenta de que lo que hizo fue terrible, y deseaba poder retractarse de todo. Dijo que se estaba quedando con una amiga al otro lado de la ciudad y que extrañaba a Juliana y me extrañaba a mí. Una parte de mí quería gritarle para decirle exactamente lo que pensaba de que se acostara con mi esposo e intentara robar a mi bebé. Pero no dije nada en absoluto, simplemente colgué el teléfono y bloqueé su número, no le debía perdón ni cierre ni nada más. Llamé a mi mamá esa tarde y le conté todo lo que había sucedido, la infidelidad, los mensajes, la batalla por la custodia, todo. Ella estaba en un avión al día siguiente. Cuando la recogí del aeropuerto me abrazó tan fuerte que casi empecé a llorar por primera vez desde que encontré esos mensajes. Estaba absolutamente furiosa con Beto y Claudia. En el camino a casa, no dejaba de decir que no podía creer que su propia hija hiciera algo así. ¿Y cómo pudo Beto pensar que podría salirse con la suya planeando quitarme a Juliana?
En el momento en que llegamos a la casa, ella se hizo cargo de Juliana para que yo pudiera concentrarme en prepararme para el tribunal. Hizo todas las tomas que yo no estaba haciendo, manejó los cambios de pañal, meció a Juliana para que durmiera y básicamente se aseguró de que tuviera tiempo para reunirme con Felipe y organizar toda mi evidencia. Tenerla allí hizo que todo se sintiera un poco menos imposible. Una semana después, recibí una notificación de que el tribunal nos ordenaba intentar la mediación antes de que pudiéramos avanzar con la custodia contenciosa. Felipe dijo que esto era un procedimiento estándar y que yo tenía que ir a pesar de que probablemente no funcionaría. Acepté porque tenía que hacerlo, pero ya sabía que no iba a ceder en que Juliana viviera conmigo a tiempo completo. Beto podría tener visitas, pero el hogar de Juliana era conmigo. La mediación tuvo lugar en una sala de conferencias en el juzgado con una mediadora llamada señora Richardson, que parecía tener unos 60 años, y se veía cansada incluso antes de que empezáramos. Luis se sentó junto a Beto en un lado de la mesa mientras Felipe y yo nos sentamos en el otro. La señora Richardson explicó el proceso y dijo que esperaba que pudiéramos llegar a un acuerdo que fuera lo mejor para Juliana sin tener que ir a juicio. Luego le pidió a Luis que presentara la posición de Beto. Luis comenzó a hablar sobre cómo Beto había sido el padre diurno de Juliana durante los primeros 3 meses de su vida mientras yo volvía al trabajo. Dijo que Beto había sido activo en todo el cuidado de Juliana, alimentándola, cambiándola, acostándola para las siestas y que merecía tiempo de crianza compartido equitativo porque había demostrado que podía manejarlo. Sentí que Felipe se movía en su asiento a mi lado y supe que estaba listo. Cuando Luis terminó, Felipe sacó la carpeta con toda mi evidencia. Explicó que se suponía que Beto debía estar durmiendo durante el día mientras trabajaba de noche, y que mi hermana Claudia había sido la que realmente cuidaba a Juliana. Mostró los envases de fórmula y los biberones de leche materna marcados que probaban que habían estado tomando decisiones sobre la alimentación sin consultarme. Luego señaló que si Beto era realmente el cuidador principal diurno de Juliana, no habría necesitado a Claudia allí en absoluto. Luis se veía molesto, pero intentó argumentar que Claudia solo estaba ayudando a su apoyo familiar. La señora Richardson levantó la mano y se dirigió a Beto directamente. Le preguntó que explicara su relación con Claudia y exactamente cuán involucrada estaba ella en el cuidado diario de Juliana. El rostro de Beto se puso rojo y miró a Luis antes de responder. Admitió que Claudia había ayudado con Juliana, pero trató de hacerlo sonar menor, diciendo que solo estaba apoyando a la familia y siendo una buena tía. La señora Richardson preguntó si Claudia vivía en nuestra casa y Beto tuvo que decir que sí. Ella preguntó si Claudia estaba presente durante el día mientras se suponía que él debía estar durmiendo y nuevamente tuvo que decir que sí. Felipe vio su oportunidad y sacó su teléfono. Había cargado el video de la cámara de seguridad en él y lo deslizó sobre la mesa hacia la señora Richardson. El video mostraba a Beto y Claudia saliendo de la casa con Juliana en la carriola, caminando al mercado de agricultores tomados de la mano y deteniéndose a hablar con personas que claramente pensaban que eran una pareja con un bebé. El rostro de Beto pasó de rojo a casi morado. Luis se veía completamente frustrado y le preguntó a Beto por qué no había revelado esto. Beto comenzó a tartamudear sobre cómo no era lo que parecía, pero Felipe interrumpió con los mensajes de texto. Había impreso aquellos en los que Beto y Claudia discutían su relación y sus planes de estar juntos con Juliana, la señora Richardson los leyó con la boca apretada en una línea delgada. Ella preguntó si Beto y Claudia estaban involucrados románticamente, y Beto finalmente admitió que sí. Ella preguntó cuánto tiempo había estado sucediendo esto, y Beto dijo que alrededor de un mes. Yo hablé por primera vez y dije que había estado sucediendo desde al menos 3 semanas después del nacimiento de Juliana según los mensajes. La señora Richardson me miró y preguntó a qué acuerdo de custodia estaba dispuesta a acceder. Dije que Beto podía tener visitas diurnas, pero no me sentía cómoda con visitas nocturnas hasta que Juliana fuera mayor y estuviera completamente destetada de la lactancia materna. Beto explotó. Dijo que estaba siendo vengativa y usando a Juliana como un arma para castigarlo. Dijo que estaba tratando de alejar a su hija de él solo porque estaba enojada por Claudia. Mantuve la calma y dije que él fue quien planeó alejar a Juliana de mí permanentemente, por lo que podía manejar visitas supervisadas durante unos meses hasta que tuviéramos una orden de custodia final. La señora Richardson intentó que cediéramos, pero no me moví en las visitas nocturnas y Beto no aceptaría nada menos que la custodia 50 hasta 50. Después de 2 horas, ella declaró que la mediación no tuvo éxito y dijo que tendríamos que dejar que un juez decidiera. Felipe solicitó la custodia total temporal al día siguiente. Argumentó que Juliana todavía era muy pequeña y se alimentaba exclusivamente con leche materna, que yo era su madre principal y lo había sido desde el nacimiento, y que la relación de Beto con Claudia mostraba un juicio pobre en lo que respecta al cuidado de Juliana. La audiencia por la custodia temporal ocurrió una semana después. La jueza leyó toda la evidencia, miró el video de la cámara de seguridad y revisó los mensajes de texto. Le preguntó al abogado de Beto si tenía alguna evidencia de que Beto había sido el cuidador principal de Juliana, y Luis no pudo producir nada sólido. La jueza me concedió la custodia total temporal pendiente de la audiencia final. Dijo que Beto podía tener visitas diurnas supervisadas 3 veces a la semana a mi discreción, lo que significaba que yo podía decidir cuándo y dónde ocurrían. Beto parecía como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Cuando salimos de la sala del tribunal, me siguió al pasillo y comenzó a gritar sobre cómo le estaba quitando a su hija. Me di la vuelta y lo miré directamente a los ojos.
Le dije que él estaba planeando quitarme a Juliana permanentemente según sus propios mensajes, por lo que podía lidiar con visitas limitadas durante unos meses hasta que el tribunal tomara una decisión final. Intentó discutir, pero Felipe se interpuso entre nosotros y le dijo a Beto que se comunicara a través de su abogado a partir de ahora. Me alejé con mi mamá esperando cerca de la salida, sosteniendo la sillita de auto de Juliana, y por primera vez desde que encontré esos mensajes, sentí que tal vez iba a estar bien. La primera visita ocurrió 3 días después, un miércoles por la tarde. Pasé la mañana sacándome leche extra y llenando biberones, etiquetando cada uno con la fecha y hora para poder rastrear todo. Mi mamá había volado la noche anterior y se sentó en la mesa de la cocina mirándome organizar los biberones en el refrigerador. Beto llegó exactamente a las 2 en punto y tocó la puerta a pesar de que todavía tenía su llave. Mi mamá abrió y se hizo a un lado para dejarlo entrar sin decir nada. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días, y apenas me miró antes de preguntar dónde estaba Juliana. La bajé de su siesta y se la entregué junto con un biberón. Él la tomó torpemente, sosteniéndola demasiado rígida, y se sentó en el sillón mientras mi mamá se colocaba en la butaca frente a él. Subí las escaleras para darles espacio, pero pude escuchar todo a través del monitor de bebé que había dejado encendido. Juliana se quejó durante los primeros 10 minutos y Beto seguía intentando mecerla demasiado fuerte. Mi mamá tuvo que decirle 2 veces que sostuviera mejor su cabeza. Él le dio el biberón que yo había preparado y la hizo eructar cuando mi mamá se lo recordó. Luego se quedó allí sentado revisando su teléfono mientras Juliana dormitaba en su pecho. Toda la visita duró 2 horas y cuando volví a bajar me entregó a Juliana sin hacer contacto visual. Mi mamá lo acompañó a la puerta y la escuché decirle que su próxima visita era el viernes a la misma hora. La visita del viernes comenzó de la misma manera, pero a los 20 minutos alguien llamó a la puerta. Mi mamá contestó y escuché la voz de Claudia preguntando si podía entrar. Mi mamá dijo que no, que este era el tiempo de Beto con su hija y Claudia tenía que irse. Claudia comenzó a decir algo acerca de solo querer ayudar con Juliana, pero mi mamá la interrumpió y dijo que si Beto quería ver a Juliana, su amante, usando una palabra más fuerte y directa, tenía que mantenerse alejada de esta casa. Beto escuchó todo desde la sala y se levantó, todavía sosteniendo a Juliana. Llegó al umbral y le dijo a mi mamá que Claudia tenía todo el derecho de estar allí. Mi mamá se dio la vuelta y lo miró con esta expresión fría que nunca había visto antes. Le dijo que la orden judicial no decía nada sobre que Claudia estuviera presente durante las visitas, y si insistía, llamaría a Felipe ahora mismo y haría que las visitas se trasladaran a una instalación supervisada. El rostro de Beto se puso rojo, pero no discutió. Claudia se fue y mi mamá cerró la puerta, luego regresó a su silla como si nada hubiera pasado. Beto apenas interactuó con Juliana durante el resto de la visita. Solo la sostuvo y miró a la pared. Pedí una cita con una terapeuta llamada doctora Sara Abel para el martes siguiente. Me senté en su oficina durante 1 hora y le conté todo. La infidelidad, los mensajes, la batalla por la custodia, cómo ni siquiera podía mirar a Beto sin querer gritar. Ella escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé, me preguntó qué quería para la relación de Juliana con su padre. Dije que quería que Juliana tuviera un papá que realmente se preocupara por ella, no alguien que solo quería la custodia para ganar contra mí. Sara pasó el resto de la sesión ayudándome a descubrir cómo separar mi enojo con Beto de lo que Juliana necesitaba. Dijo que los niños pueden sentir cuando sus padres se odian y les afecta incluso cuando son bebés. Me fui sintiendo que tal vez podría hacer esto de la crianza compartida sin volverme loca, pero iba a requerir mucho trabajo. 2 días después, mi amiga Jessica llamó y dijo que se había encontrado con el primo de Beto en el supermercado. El primo le había dicho que Beto estaba diciendo a todo el mundo que yo había abandonado a Juliana para centrarme en mi carrera y básicamente lo obligué a los brazos de Claudia porque nunca estaba en casa. Todavía estaba procesando eso cuando mi teléfono volvió a sonar y era Melanie. Comenzó a gritar antes de que pudiera decir hola, llamándome bruja egoísta que estaba envenenando a Juliana contra su padre. Dijo que estaba usando a la bebé como un arma y que Beto era un padre maravilloso que merecía tiempo equitativo. Traté de meter baza, pero ella seguía hablando, diciendo que yo había atrapado a Beto con un embarazo y ahora lo estaba castigando por ser honesto acerca de sus sentimientos. Finalmente le dije que Beto había estado planeando quitarme a Juliana por completo según sus propios mensajes de texto. Luego colgué. Ella volvió a llamar 4 veces, pero no contesté. A la mañana siguiente, Melanie apareció en mi casa sin avisar. Estaba alimentando a Juliana en la sala cuando escuché el timbre. Mi mamá contestó y escuché a Melanie exigiendo ver a su nieta. Mi mamá le dijo que se fuera, pero Melanie la empujó y entró en la sala. Caminó directamente hacia mí e intentó tomar a Juliana de mis brazos diciendo que iba a llevar a su nieta a pasear. Alejé a Juliana y le dije a Melanie que saliera de mi casa. Ella comenzó a gritar sobre los derechos de los abuelos y cómo no podía alejarla de Juliana. Mi mamá llamó al 911 mientras yo me encerraba en el baño con Juliana. La policía vino y escoltó a Melanie fuera de la propiedad y llamé a Felipe tan pronto como se fueron. Él solicitó una orden de restricción de emergencia esa tarde. Tuvimos una audiencia 2 días después y la jueza la concedió de inmediato después de escuchar sobre el intento de Melanie de tomar a Juliana sin permiso. La orden requería que Melanie se mantuviera al menos a 150 metros de mí y de Juliana. Una semana después, recibí una notificación de que el tribunal había ordenado una evaluación de custodia. La evaluadora era una terapeuta familiar llamada Rosanna Muller que se especializaba en casos que involucraban a bebés.
La notificación decía que entrevistaría a Beto y a mí por separado, nos observaría con Juliana y luego haría recomendaciones al juez sobre los arreglos de custodia. Felipe dijo que esto era un procedimiento estándar y que yo no debería preocuparme porque yo era claramente la madre principal de Juliana. Mi evaluación estaba programada para el jueves siguiente a las 10 a.m. en la oficina de Rosana. Llegué 15 minutos antes con Juliana en su sillita de auto y una pañalera llena de todo lo que podríamos necesitar. La oficina de Rosana estaba en un edificio en el centro y su sala de espera tenía juguetes y libros esparcidos a pesar de que Juliana era demasiado pequeña para cualquiera de ellos. Rosana salió exactamente a las 10. Una mujer de unos 50 años con cabello gris recogido en un moño y ojos amables detrás de gafas de montura de alambre, me dio la mano y me invitó a su oficina, que tenía un sillón cómodo y un área de juego instalada en la esquina. Me pidió que me sentara y comenzó con preguntas básicas sobre mi horario de trabajo, mi enfoque de crianza y cómo había estado manejando las cosas desde que nació Juliana. Respondí a todo honestamente, explicando cómo había regresado al trabajo a las 6 semanas porque necesitábamos el dinero y cómo había estado sacándome leche y corriendo a casa todos los días para estar con Juliana. Me preguntó sobre Beto y Claudia y le conté sobre encontrar los mensajes y sus planes de quitarme a Juliana. Rosana tomó notas pero no reaccionó, solo siguió haciendo preguntas con esta voz tranquila y neutral. Después de unas 2 horas de hablar, me pidió que alimentara a Juliana y la acostara para una siesta para poder observar. Calenté un biberón que había traído y alimenté a Juliana mientras Rosana observaba. Luego le cambié el pañal y la meció para que durmiera. Rosana tomó más notas y me agradeció por venir. Beto tuvo su evaluación la semana siguiente. No escuché nada al respecto directamente, pero Felipe me llamó después y dijo que Rosana había observado a Beto durante una de sus visitas en mi casa. Según Felipe, las notas de Rosana mencionaban que Beto parecía incómodo con las tareas básicas de cuidado del bebé y con frecuencia revisaba su teléfono en lugar de interactuar con Juliana. Ella lo había visto luchar para cambiar el pañal de Juliana y darle un biberón y señaló que le había pedido ayuda a mi mamá varias veces durante la visita de 2 horas. Felipe dijo que esto probablemente funcionaría a nuestro favor cuando Rosana hiciera sus recomendaciones finales al juez. En la siguiente fecha de corte, Luis se puso de pie y argumentó que yo estaba alienando a Juliana de su padre al limitar su tiempo de visita. Dijo que estaba siendo vengativa y usando a la bebé para castigar a Beto por la infidelidad. Felipe objetó de inmediato y presentó evidencia de que yo en realidad le había ofrecido visitas adicionales a Beto en múltiples ocasiones. Tenía correos electrónicos donde yo había sugerido visitas de fin de semana o visitas nocturnas y Beto las había rechazado todas porque entraban en conflicto con su horario de la bodega. Felipe señaló que Beto estaba eligiendo el trabajo sobre el tiempo con su hija, no yo limitando su acceso. La jueza revisó la evidencia y tomó nota en su expediente, pero no emitió ninguna resolución ese día. Me enteré a través de amigos en común que Beto y Claudia seguían juntos y se habían mudado a un departamento al otro lado de la ciudad. Alguien los había visto en Target comprando muebles y llevaban sudaderas a juego como una especie de atuendo de pareja. La traición me golpeó de nuevo, este dolor agudo en mi pecho que me dificultó respirar por un minuto. Pero luego miré a Juliana durmiendo en su Moisés junto a mi cama y sentí esta ola de certeza invadirme. Había tomado la decisión correcta de divorciarme de él. Lo que Beto y Claudia tenían juntos estaba construido sobre mentiras y traición. Y yo no quería ser parte de eso en mi vida ni en la de Juliana. Quería algo real y honesto incluso si eso significaba estar sola por un tiempo. Una semana después, Felipe me llamó para decirme que el informe de evaluación de custodia de Rosana estaba listo y había sido presentado ante el tribunal. Me envió una copia por correo electrónico y lo leí 3 veces, mis manos temblando mientras sostenía a Juliana contra mi pecho. El informe tenía 14 páginas y cubría todo, desde nuestros entornos domésticos hasta nuestras capacidades de crianza y nuestros horarios de trabajo. Rosana recomendó que yo retuviera la custodia física primaria con Beto, teniendo visitas graduales que aumentarían a medida que Juliana creciera. Escribió que tenía preocupaciones sobre la relación de Beto con Claudia y cómo la infidelidad mostraba un juicio pobre que podría afectar sus decisiones de crianza. Señaló que yo había demostrado un cuidado constante y competente de Juliana y tenía un sistema de apoyo estable a través de mi mamá y mi trabajo. La sección de Beto mencionaba su incomodidad con las tareas básicas de cuidado del bebé y su tendencia a priorizar el trabajo sobre el tiempo adicional con Juliana. El informe se sintió como una validación, como si alguien oficial hubiera visto lo que yo había estado viendo y estuviera de acuerdo en que Juliana me pertenecía. 2 días antes de la próxima audiencia judicial, Luis presentó una moción para que se desechara el informe de Rosana. Afirmó que ella estaba sesgada contra Beto porque había pasado más tiempo observándolo durante las visitas en mi casa donde él estaba incómodo. Argumentó que la evaluación era defectuosa y no debería permitirse como evidencia. Felipe me llamó de inmediato y me dijo que no me preocupara, que los jueces rara vez desechaban las evaluaciones de custodia y que Luis solo estaba tratando de crear dudas. En la audiencia, la jueza revisó la moción de Luis y le pidió a Rosana que testificara sobre su proceso de evaluación. Rosana explicó que le había ofrecido a Beto la opción de ser observado en una ubicación neutral o en su propio departamento, pero él había rechazado ambas, diciendo que mi casa era más conveniente para su horario. Explicó su metodología y sus credenciales y la jueza denegó la moción de Luis en 10 minutos. El informe se mantuvo y sería parte de la evidencia para la audiencia de custodia final.
Vi el rostro de Beto ponerse rojo mientras la jueza hablaba, y Luis le puso una mano en el brazo para evitar que dijera algo. 2 semanas antes de que la audiencia final estuviera programada, Felipe me reenvió un correo electrónico de Luis con una oferta de acuerdo. Beto estaba dispuesto a aceptar que yo mantuviera la custodia física primaria si él obtenía las visitas estándar cada 2 fines de semana y una noche por semana una vez que Juliana fuera destetada. Era básicamente exactamente lo que yo había querido desde el principio. Antes de toda la lucha legal y la evaluación de custodia y los miles de pesos en honorarios de abogados manteniendo el concepto de la cantidad, sin una conversión estricta. Felipe me llamó esa tarde y me explicó los pros y los contras. Dijo que podíamos ir a juicio y potencialmente obtener términos aún más favorables. Pero los juicios eran impredecibles y los jueces a veces tomaban decisiones sorprendentes. El acuerdo me daba certeza. Y evitaba exponer a Juliana a una batalla por la custodia contenciosa donde Beto podría decir cosas terribles sobre mí en el estrado. Le dije a Felipe que quería aceptarlo. El alivio que sentí fue físico, como si finalmente pudiera respirar correctamente después de meses de contener la respiración. Finalizamos todo en las oficinas de la jueza un martes por la mañana. Beto se sentó frente a mí luciendo miserable. Sus ojos mostraban que no había dormido. Revisamos cada sección del acuerdo con nuestros abogados y la jueza, firmando nuestras iniciales en cada página. La jueza dejó muy claro que si Beto violaba la orden de custodia, enfrentaría graves consecuencias, incluida la posible pérdida de derechos de visita. Beto asintió y firmó la página final y luego se acabó. Mi matrimonio había terminado, y la custodia de Juliana estaba decidida, y yo tenía mi vida de vuelta. Mi mamá se quedó otro mes después de que se finalizó el divorcio. Fue increíble con Juliana. Se hizo cargo de las tomas nocturnas para que yo pudiera dormir, y cocinó comidas que pude congelar para más tarde, y simplemente estuvo allí cuando necesitaba llorar o desahogarme o reír por algo ridículo. Me ayudó a establecer rutinas que funcionaban para ambas sin depender de nadie más. Creamos un horario para las siestas y comidas y tiempo de juego de Juliana que yo podía manejar sola. Me enseñó a preparar biberones para la semana y a organizar la ropa de Juliana por talla y a evitar que la casa se convirtiera en una zona de desastre. Cuando finalmente se fue a casa me sentí lista en lugar de asustada. Las semanas después de que mi mamá se fue fueron extrañas, pero buenas. Comencé a dormir mejor porque Juliana dormía mejor y ya no estaba constantemente estresada por las fechas de corte o el próximo movimiento legal de Beto. La traición todavía dolía cuando me permitía pensar en ello, pero estaba pensando en ello cada vez menos. Juliana estaba prosperando, alcanzando todos sus hitos y sonriendo más y convirtiéndose en esta personita con su propia personalidad. Tenía un camino claro hacia adelante que no involucraba las mentiras de Beto o la presencia de Claudia envenenando mi hogar. Podía tomar decisiones sobre Juliana sin consultar a nadie ni preocuparme de ser socavada. La casa se sentía mía de nuevo en lugar de un lugar en el que estaba atrapada compartiendo con personas que me habían traicionado. El primer fin de semana de visita oficial de Beto llegó un sábado por la mañana. Apareció exactamente a las 9 en punto como especificaba el acuerdo de custodia, lo que me sorprendió. Mi mamá había volado de regreso para el fin de semana para supervisar la entrega y asegurarse de que yo estuviera bien. Le entregué a Juliana con su pañalera y biberones e instrucciones escritas a pesar de que Beto ya debería conocer su rutina. Juliana parecía estar bien con él, estirándose hacia su rostro y balbuceando como siempre lo hacía. Él la tomó con cuidado y me agradeció con esta voz formal y se fue. Lo vi abrocharla en el asiento de auto que yo había comprado específicamente para su coche y se fue conduciendo. Mi mamá me preparó té y nos sentamos en el sillón y lloré un poco. No porque estuviera triste, sino porque se sentía como si este gran capítulo realmente estuviera terminando. Cuando Beto trajo a Juliana de vuelta el domingo por la noche, ella estaba feliz y limpia y alimentada. Había seguido todas mis instrucciones e incluso me envió fotos durante el fin de semana para que pudiera ver que estaba bien. Me dio esperanza de que tal vez podríamos hacer que esta crianza compartida funcionara eventualmente. Que ambos podríamos poner a Juliana primero incluso si no podíamos soportarnos. Esa semana bloqueé a Claudia en mi teléfono, en redes sociales, en correo electrónico, en todas partes. Le dije a mi mamá que no quería escuchar ninguna actualización sobre ella. Ni dónde estaba viviendo, ni con quién estaba saliendo, ni si se sentía mal por lo que había hecho. Mi mamá respetó eso por completo y dejó de mencionar a Claudia en absoluto. Ayudó más de lo que esperaba. No escuchar su nombre en la conversación ni ver su rostro aparecer en línea. Pude comenzar a sanar de esa traición en particular sin recordatorios constantes. El trabajo me dio la bienvenida con tanta comprensión que me emocionó. Ana había mantenido mi puesto y de hecho me dio un ligero ajuste de horario para que pudiera dejar a Juliana en la guardería y aún así llegar a trabajar a tiempo. Me permitió cambiar mis horas para acomodar el horario de visitas de Beto y los descansos para sacarme leche. Mis compañeros de trabajo habían comprado regalos para Juliana y pidieron ver fotos y genuinamente parecían felices de que estuviera de vuelta. Hizo que equilibrar todo se sintiera manejable en lugar de imposible. Saber que tenía apoyo en el trabajo y no solo juicio por ser madre soltera. Unas semanas más tarde, Camila me contó sobre un grupo de apoyo para padres solteros que se reunía en el centro comunitario 2 veces al mes los martes por la noche. Casi no fui a la primera reunión porque dejar a Juliana con una niñera se sentía mal. Pero mi mamá me convenció de que necesitaba tiempo de adultos con personas que entendieran por lo que estaba pasando. El grupo tenía alrededor de 12 personas.
En su mayoría mamás, pero también algunos papás. Y la historia de todos era diferente, pero de alguna manera la misma. El esposo de una mujer la dejó cuando sus gemelos tenían 3 meses. La esposa de otro chico tenía problemas de adicción y perdió la custodia. Una mamá cuyo compañero murió en un accidente automovilístico cuando su hijo era un bebé. Escucharlos hablar sobre sus luchas y cómo se las arreglaban, me hizo darme cuenta de que no estaba sola en este lío. Cuando fue mi turno de compartir, di la versión básica sobre Beto y mi hermana y todos asintieron como si hubieran escuchado cosas peores. Nadie me juzgó por trabajar o por el divorcio o por nada de eso. Después de la reunión, 3 mujeres se acercaron y me dieron sus números de teléfono, diciendo que llamara en cualquier momento que necesitara hablar o desahogarme, o simplemente tener a otro adulto cerca. Conduje a casa sintiéndome más ligera de lo que había estado en meses. Como si tal vez realmente estuviera manejando todo bien en lugar de apenas sobrevivir. Casi al mismo tiempo, Juliana comenzó a dormir toda la noche de manera constante. Se acostaba a las 7 y no se despertaba hasta las 5 o 6 de la mañana. La primera vez que sucedió me desperté a las 3 en pánico pensando que algo andaba mal, pero ella solo estaba durmiendo tranquilamente en su cuna. Después de una semana de noches completas de sueño, todo mi mundo cambió. Volví a tener energía, mi cerebro funcionaba correctamente, podía pensar con claridad y tomar decisiones sin sentir que me movía a través del lodo. Comencé a sentirme genuinamente feliz cuando me despertaba en lugar de solo agradecida de haber superado otra noche. Juliana también estaba más feliz, más alerta durante el día y alcanzando todos sus hitos justo a tiempo. Beto y yo poco a poco descubrimos un sistema que funcionaba para ambos. Descargamos una aplicación de crianza compartida que Rosana había recomendado y comenzamos a usarla para todo lo relacionado con Juliana. Él me enviaba su horario para sus fines de semana. Yo lo actualizaba sobre las citas médicas y las nuevas comidas que estaba probando. Mantenemos cada mensaje corto y centrado solo en Juliana. Nada personal ni discusiones. Se sentía de negocios y algo frío, pero era mucho mejor que los mensajes de texto y las llamadas telefónicas enojadas que habíamos tenido justo después de que solicité el divorcio. Él comenzó a ser puntual para recogerla y dejarla. Yo empecé a confiar en que la cuidaría bien durante sus visitas. No éramos amigos y probablemente nunca lo seríamos, pero nos estábamos convirtiendo en cuidadores compartidos decentes, que era todo lo que Juliana necesitaba de nosotros. 6 meses después de solicitar el divorcio, miré la vida que había construido y apenas la reconocí de dónde había estado. Juliana y yo teníamos rutinas que funcionaban. La casa se sentía pacífica en lugar de tensa. Tenía amigos del grupo de apoyo que me contactaban regularmente. El trabajo iba bien, y Ana había insinuado un posible ascenso en el próximo trimestre. Mi mamá y yo hablábamos casi todos los días a pesar de que ella había regresado a casa y estaba planeando visitarme de nuevo el próximo mes. El divorcio estaba casi finalizado y había dejado de importarme lo que Beto estaba haciendo o con quién estaba. Había construido algo estable y bueno para Juliana y para mí, rodeada de personas que realmente se presentaron cuando las necesitamos. La partida de mi mamá había sido difícil pero necesaria. Se había quedado durante 2 meses en total, ayudándome a superar lo peor de todo, pero tenía su propia vida y trabajo a los que volver. Lloramos en el aeropuerto y me hizo prometer que la llamaría todos los días, lo cual hice. Ella regresaba una vez al mes para fines de semana largos y chateábamos por video casi a diario. A veces solo teníamos el teléfono apoyado mientras ambas lavábamos platos o doblábamos ropa. Tener su apoyo a distancia funcionó mejor de lo que esperaba. Me enviaba mensajes de texto de aliento antes de reuniones importantes en el trabajo o enviaba pequeños regalos a Juliana por correo. Se quedaba en videollamada mientras Juliana hacía tiempo boca abajo o probaba nuevas comidas. Hizo que la maternidad soltera se sintiera menos solitaria sabiendo que ella siempre estaba a solo una llamada de distancia, lista para escuchar o dar consejos o simplemente estar allí. Cuando Juliana tenía 8 meses, Camila me convenció de probar una aplicación de citas. No estaba buscando nada serio, solo quería recordar que todavía era una persona además de ser la mamá de Juliana. Fui a algunas citas para tomar café, nada que progresara, pero se sintió bien tener conversaciones de adultos sobre películas y libros y cosas normales de la vida en lugar de solo hablar de pañales y horarios de sueño. Un chico, un maestro llamado Javier en lugar de Jake, lo vi 3 veces antes de que ambos acordáramos que no había una conexión real pero podíamos ser amigos. Otro chico me gosteó término aceptado en español de México después de que mencioné que tenía una bebé, lo cual estaba bien porque de todos modos no quería estar con alguien que no pudiera manejar eso. Toda la experiencia me recordó que todavía era joven e interesante, y tenía una vida por delante más allá de este divorcio y traición. Luego Beto me envió un mensaje de texto una noche preguntando si podíamos hablar por teléfono, lo cual era extraño porque solo usábamos la aplicación. Le devolví la llamada y sonaba cansado y triste. Me dijo que él y Claudia habían roto hace unas semanas. Ella lo había estado engañando con un chico que conoció en su nuevo trabajo. Sentí este breve destello de vindicación, como si el karma finalmente la hubiera alcanzado, pero sobre todo sentí lástima por Beto. Había destruido nuestra familia y perdido la presencia diaria de su hija por alguien que ni siquiera le fue fiel. Le dije que lamentaba que estuviera pasando por eso y lo dije en serio porque nadie merece ser engañado, incluso si ellos mismos son infieles. Me agradeció por ser amable al respecto y colgamos.
Me di cuenta más tarde de que ya no me sentía enojada ni herida cuando pensaba en ellos juntos. Lo había superado por completo. El mejor momento de crianza compartida que tuvimos ocurrió unas semanas después de esa conversación. Juliana había estado intentando levantarse sobre los muebles durante días y, durante una de las visitas de Beto el sábado, dio sus primeros pasos reales desde el sillón hasta la mesita de centro. Beto me llamó de inmediato, su voz emocionada y orgullosa describiendo exactamente lo que sucedió y cómo Juliana había aplaudido por sí misma después. Pude escuchar a Juliana balbucear de fondo y sentí esta inesperada calidez hacia Beto, no romántica o de perdón por lo que había hecho, sino agradecida de que amara a Juliana lo suficiente como para compartir ese momento conmigo de inmediato en lugar de guardárselo para sí mismo. Hablamos durante 10 minutos sobre su desarrollo, y lo que el pediatra había dicho en su último chequeo, y se sintió casi normal, como si tal vez realmente pudiéramos ser buenos padres por separado, incluso si habíamos fracasado por completo como pareja. Refinancié la casa solo a mi nombre usando dinero que mi mamá me prestó para comprar la mitad de Beto. El papeleo tardó una eternidad y el banco requirió 1.000.000 de documentos, pero finalmente me senté en la mesa de cierre y firmé todo yo misma. Beto ya había firmado su parte renunciando a su reclamo sobre la propiedad. Salir de esa oficina con la casa completamente mía se sintió como cerrar el capítulo más pesado de mi vida. No más hipoteca compartida. No más su nombre en nada. Solo yo y Juliana en nuestro hogar que nadie podía quitarnos. Conduje a casa y caminé por cada habitación viéndola de manera diferente ahora que era verdaderamente mía. Comencé a planear pequeños cambios, nueva pintura en la sala, diferente disposición de los muebles, haciéndolo sentir como nuestro espacio en lugar del lugar donde murió mi matrimonio. Un año después de que se me cayó el teléfono de Beto y descubrí sus planes, me senté en mi porche trasero después de acostar a Juliana y me di cuenta de que era genuinamente feliz. No solo bien o manejándolo o sobreviviendo, sino realmente feliz. Juliana estaba prosperando, alcanzando todos sus hitos y desarrollando esta pequeña personalidad divertida que me hacía reír todos los días. Ana me había ascendido a coordinadora de cuidado principal con un aumento significativo, lo que significaba que podía pagar la casa cómodamente y comenzar a ahorrar para el futuro de Juliana. Tenía amigos de verdad del grupo de apoyo a quienes veía regularmente para tomar café o citas de juego. Mi mamá me visitaba mensualmente y hablábamos constantemente. Beto y yo habíamos descubierto cómo compartir la crianza sin drama. Incluso había tenido algunas citas decentes y estaba abierta a la posibilidad de eventualmente conocer a alguien, aunque no tenía prisa. La traición todavía existía en mi pasado, pero ya no definía mi presente. Había construido algo mejor de lo que había perdido, algo honesto y estable, y lleno de personas que habían demostrado que merecen estar en nuestras vidas. Unos meses más tarde, Beto apareció para recogerla en su fin de semana habitual con una mujer que nunca había conocido parada junto a él en mi porche. Parecía joven, tal vez de unos 20 y tantos, con su mano apoyada en el brazo de Beto mientras Juliana jugaba con bloques en el suelo de la sala detrás de mí. Beto la presentó como su novia y preguntó si podía entrar a conocer a Juliana antes de que se fueran para el fin de semana. Me hice a un lado y observé a esta mujer arrodillarse junto a mi hija, felicitándola por sus bloques y preguntándole qué estaba construyendo. Juliana le mostró la torre que había hecho y la mujer sonrió genuinamente, sin esforzarse demasiado ni actuar falsamente. Beto se quedó allí parado luciendo nervioso como si esperara que yo hiciera una escena o les dijera que se fueran. En cambio, solo sentí esta extraña curiosidad sobre quién era ella y si conocía la historia completa de cómo había implosionado la última relación de Beto. Ayudé a Juliana a empacar su bolsa de noche y se la entregué a Beto en la puerta. La novia me agradeció por dejarla conocer a Juliana y me di cuenta de que lo decía en serio cuando dije que también era un gusto conocerla. Después de que se fueron en coche, volví adentro y me preparé café, sorprendida de que me sintiera completamente bien con todo el asunto. Sin celos, sin enojo, solo un interés leve en la vida de Beto que no me afectaba emocionalmente en absoluto. Ese verano llevé a Juliana a la playa por una semana con mi mamá y Camila. Alquilamos una pequeña cabaña justo en el agua, y pasamos todas las mañanas dejando que Juliana caminara por la arena mientras las olas llegaban a sus pies. Ella chillaba y huía del agua, luego se daba la vuelta y la perseguía de vuelta a la playa. Mi mamá la ayudó a construir castillos de arena con una cubeta y una pala de plástico, mientras Camila y yo nos sentábamos en toallas observándolas trabajar. Juliana llenaba la cubeta con arena mojada, la volcaba, luego aplastaba el castillo con ambas manos antes de comenzar de nuevo. Recogimos conchas en una bolsa de malla y Juliana sostenía cada una para mostrarnos antes de dejarla caer. A la hora del almuerzo la enjuagábamos bajo la regadera exterior y ella luchaba contra nosotras todo el tiempo, queriendo quedarse arenosa y pegajosa con agua salada. Por la tarde dormía la siesta mientras nosotras nos sentábamos en el porche bebiendo té helado y hablando de todo menos de Beto y el divorcio. Al ver a Juliana chapotear en el agua poco profunda con mi mamá tomándola de las manos, me di cuenta de cuánto mejor se había vuelto nuestra vida desde que me había ido. Teníamos paz, teníamos gente que nos amaba honestamente, y Juliana estaba creciendo rodeada de apoyo en lugar de mentiras. La fiesta del segundo cumpleaños de Juliana llenó nuestro patio trasero con personas que se habían presentado por nosotras cuando todo se vino abajo. Mi mamá voló la semana anterior y me ayudó a decorar con serpentinas y globos en los colores favoritos de Juliana. Camila trajo un pastel casero con forma de mariposa que hizo que Juliana aplaudiera cuando lo vio.
Amigos del trabajo vinieron con sus hijos y el grupo de apoyo para padres solteros envió a 5 familias que se habían vuelto cercanas durante el año pasado. Juliana llevaba un vestido rosa que mi mamá le había comprado y corrió por el patio mostrando a todos sus juguetes nuevos. Beto llegó exactamente a tiempo con un gran regalo envuelto, y su novia, que había preguntado si podía venir. Le dije que estaba bien y lo observé jugar con Juliana durante 40 minutos, empujándola en el columpio y ayudándola a abrir su regalo, que era una cocina de juguete de madera. Se quedó para el pastel y cantó feliz cumpleaños con todos los demás. Luego se fue en silencio sin drama ni tensión. Su novia me abrazó para despedirse y me agradeció por incluirlos, lo cual se sintió sorprendentemente normal. Después de que se fueron en coche, la fiesta continuó durante otras 2 horas con Juliana abriendo regalos y jugando con los otros niños mientras los adultos hablaban y reían en pequeños grupos alrededor del patio. Mirando a todas estas personas que habían demostrado que merecen estar en nuestras vidas, me sentí agradecida por la familia que habíamos construido. Una basada en la honestidad y el amor real en lugar de secretos y traición. Esa noche bañé a Juliana y le lavé el glaseado del cabello mientras jugaba con letras de espuma que se pegaban a las paredes de la bañera. Estaba agotada por la fiesta, pero luchó contra el sueño como siempre, queriendo jugar un poco más. La sequé y la vestí con un pijama limpio, luego la llevé a su habitación y la acosté en la cuna que pronto se le quedaría pequeña. Sostuvo su conejo de peluche y me miró con esos ojos grandes que se parecían exactamente a los míos. Me senté en la mecedora junto a su cuna y pensé en cómo descubrir la traición de Beto y Claudia había sido el peor momento de toda mi vida, pero también lo que me empujó a construir algo mucho mejor de lo que había perdido. Ahora era más fuerte, más segura de mí misma y de lo que quería. Juliana era amada por personas que se habían ganado su lugar en su vida a través de acciones consistentes y cuidado genuino. Tenía amigos de verdad, un trabajo sólido y un futuro que me emocionaba en lugar de asustarme. Mientras los ojos de Juliana finalmente se cerraban y su respiración se ralentizaba hasta dormir, me di cuenta de que estaba genuinamente esperando lo que viniera después para nosotras. Y ese sentimiento por sí solo demostró lo lejos que habíamos llegado desde ese terrible día en que se me cayó el teléfono de Beto y vi cómo mi vieja vida se hacía pedazos.